Hola, muy buenas noches con todos. En breves minutos vamos a dar inicio ya a esta segunda clase, así que nos vamos preparando. A las 8 en punto estamos empezando ya con la segunda clase. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Giovanna, Elsa, Ana, Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que hay alguien de asesoría académica que nos va a brindar una información. Sí, ¿cómo está, ponente? Muy buenas noches. Muy ¿Qué buenas tal? noches con todos. Estamos dando ya inicio. El día de hoy son las 8 en punto de la noche. Vamos a dar inicio de manera, algunos detalles sumamente importantes a tomar en cuenta. Hoy es nuestra segunda sesión, en ese caso de lo que es el curso de intervención educativa en los problemas de conducta escolar, un tema sumamente importante que definitivamente nuestra Miss ha estado abordando diferentes puntos a tocar, así que vamos a continuar con la presentación. Bien, mencionarles directamente las clases, ¿sí? Las clases las cuales estamos tocando. El día jueves fue la primera clase, hoy lunes 18 estamos tocando ya la segunda clase, que recuerden que el horario es de 8 hasta las 9 de la noche. Y el día mañana, martes 19 en el mismo horario, estamos sacando la última clase, así que les pido a todo cada uno de ustedes que puedan estar puntuales, conectados, para que así de esa forma no se pierdan de nada, porque desde el inicio hasta el fin todo es sumamente importante. Así que el día mañana estamos esperando en el mismo horario, que es de 8 hasta las 9 de la noche. Bien, como ya se les ha venido mencionando también, los invitamos a que ustedes sean parte de nuestra comunidad. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en el Facebook como en el Instagram y el
TikTok como @sped.oficial. Les sugiero y los invito a cada uno de ustedes a que puedan seguir en estas redes sociales porque tenemos diferentes testimonios, estos talleres que son sumamente importantes, tenemos nuestros diplomados, así que los invitamos a que nos puedan seguir y de esa forma siempre puedan estar actualizados en todos los temas que sacamos. Bien. Bien, para mencionarles, siempre tomando en cuenta que es muy importante quiénes somos, somos SPED, Educación Especializada, un instituto educativo con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad profesionales del rubro educativo y psicológico. Sumamente importante tener en cuenta la experiencia que estamos teniendo justamente en todos estos cursos que tenemos, y no solamente lo que es en el curso ahorita que estamos tocando, sino en diferentes temas relacionados a todo lo que es educativo y lo que es psicológico, ¿sí? Bien, somos también parte de un consorcio, Holding 7.5, un consorcio educativo comprometido con la excelencia académica a todos nuestros estudiantes, ¿sí? Mencionarles también sumamente importante, recordarles que nosotros tenemos, cada mes tenemos diferentes diplomados. Este mes, para el mes de diciembre, recordemos que siempre los meses que aperturamos los diplomados es para dar inicio al próximo mes. Tenemos lo que es TCC, terapia cognitivo-conductual. Tenemos TEA, lo que es trastorno del espectro autista. Tenemos terapia y lenguaje, estimulación temprana y psicomotricidad, lengua de señas peruanas nivel básico y terapia ocupacional. Son 6 de los cursos que estamos aperturando para el mes que viene. Importante tomar en cuenta que estos cursos de 3 días, si bien es cierto, se tocan temas muy importantes, las cuales nos amplía un poco más la información que quizás de repente ya tenemos, o es una nueva información, pero tener en cuenta que los diplomados es mucho más extensos, son mucho más profundos, son temas a tocar, son clases, como ya la conocen, de manera en vivo, interactuar con el ponente o la ponente para que esa forma su aprendizaje, ante cualquier duda, consulta, siempre se las podamos absolver. Así que si directamente estás interesado en poder profundizar más en estos temas, ustedes tienen a su asesora, que es la coordinadora de este taller, que es la señorita Tessy González. Cualquier duda, consulta e interés que tengan sobre nuestros diplomados, también pueden encontrarla en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Estos son nuestros diplomados, tomarlos en cuenta, por favor. Bueno, los diferentes convenios que tenemos institucionales, nosotros que somos SPED, tenemos a lo que es ACEDU, Olimpia, tenemos lo que es en este caso a Plans, a Latam y a Gestores, ¿correcto? Bien, vamos a ver un pequeño video institucional para poder directamente mostrar lo que nosotros directamente hacemos como institución, ¿sí? Un momento, por favor, para poder compartirlo con sonido. Ok. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Bien, perfecto. Estamos sumamente comprometidos con ustedes, directamente con la educación de calidad y también sobre todo con el servicio que le ofrecemos tanto como asesores, el área académica. Estamos comprometidos directamente con ustedes. Así que vamos a continuar con ello. Los invitamos a nuestras redes sociales. Como ya les mencionaba, nos encuentran como SPED, Instituto de Desarrollo Profesional. Ya somos más de 62,000 seguidores en nuestra comunidad. Así que si en caso ya nos estás siguiendo, te invito a que puedas compartirlo con tus compañeros, colegas, familiares, para que siempre puedan estar al tanto de todos esos temas a abordar. Bien, de manera muy breve, solamente, estimado ponente, voy a compartir algo sumamente importante que han estado preguntando. Es acerca de lo que es el certificado justamente del curso, ¿sí? Justamente del taller, perdóname. De manera muy breve voy a compartir eso para dar paso ya a nuestra ponente que ya está totalmente preparada, está aquí en línea con nosotros. A ver, un segundo, por favor, me permiten unos minutos. Aquí, voy a dejar de compartir esa pantalla y comparto lo siguiente.
Aquí está, justamente algo de lo que nos han estado preguntando todo el día, sí, nos están mencionando acerca de ello. Acerca de lo que es la certificación justamente del tema que estamos tocando en estos 3 días. Directamente, este es el modelo tal cual como les estoy enseñando, tal cual ese es el certificado. Tiene el nombre de ustedes, los cuales tramiten su certificado. Tiene lo que es intervención educativa en los problemas de conducta escolar. Lo que es el certificado tiene 220 horas académicas. Directamente todos los que tramiten su certificado tienen el acceso a las 3 clases grabadas y muy aparte del material juntamente que la ponente nos comparte. Tenemos la firma de los representantes para que tenga una validez referente a un tema de puesto de trabajo, un nombramiento, un ascenso, te permita validar que tú has llevado esta capacitación, ¿sí? Hasta el nombre, lo que es, en ese caso, del instituto, tienes el nombre completo, tanto de los estudiantes, su número de identidad, su documento de identidad, el título juntamente de lo que es el taller. Y algo muy importante, y eso justamente quiero recalcar que el certificado tiene un código QR para validar que tú estás capacitado en este tema, ¿sí? Así que directamente, si estás interesado, si uno tramitas tu certificado y si quieres tener el material y todas las clases grabadas, los invitamos a que puedan conectarse o contactarse con la directamente coordinadora que es la señorita Tessy González, ¿ok? Sin más preámbulo, invitamos a nuestra ponente que ya está lista. Muchísimas gracias por su tiempo. Ponente, le comparto el host para que pueda dar el inicio de la clase. Que tengan una excelente clase. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por su participación, por la acotación, por la información a todos nuestros participantes. Muy buenas noches, muchísimas gracias por unirse a esta plataforma virtual con el único interés de seguir aprendiendo en la mejora de los procesos educativos de nuestros estudiantes, independientemente si hay presencia de algún diagnóstico o si las dificultades de este proceso de aprendizaje se rigen a que hay muchas debilidades en el área conductual, en el área del lenguaje, en el área motriz, etcétera, en todas sus áreas de desarrollo. Si bien es cierto, ustedes como profesionales en el campo educativo, en el campo psicológico, están oportunamente siempre capacitándose para poder brindar una atención oportuna. Y como lo habíamos hablado la semana pasada, quienes ya han estado junto conmigo el día jueves saben que mi nombre es María Lourdes Pinedo Bulnes, soy docente de educación especial, tengo experiencia tanto en la parte clínica educativa, estudio de posgrado en maestría de psicología en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo, soy neuropsicopedagoga y como les dije, tengo experiencia tanto en gestión pública como en privada, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a brindar esos conocimientos para que justamente ustedes puedan nutrirse de mayor información y llevarlo a su práctica profesional. Tengo entendido que acá contamos con psicólogos, con docentes, incluso con familiares de personas con niños que están pasando por estas dificultades conductuales, ¿no? Con ya noviembre de 2024 eh, ya se hace sentir mucho más la presencia de quizás de estas conductas disruptivas o conductas desadaptativas en las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el camino? ¿No? ¿Es muy tarde para abordarlas? No. Sin embargo, desde el inicio del año escolar se debe plantear situaciones estratégicas en mira la prevención de todas estas dificultades que interfieren en el proceso educativo. Como ustedes saben, la normativa actual del Ministerio de Educación precisa que lo que rige para este año 2024 es trabajar y priorizar el soporte socioemocional en los estudiantes. Para el 2025, la normativa de disposiciones para el servicio escolar ya salió y por lo tanto también precisa dos fundamentales aspectos. El primero, seguir velando por el soporte socioemocional y desarrollar una educación inclusiva. Entonces, en base a estas disposiciones, a nosotros nos gusta mucho que profesionales como ustedes puedan tener mucho mayor interés por abordar estas dificultades conductuales en el aula, teniendo en cuenta que no solamente se debe pensar que estas dificultades son producto de algún diagnóstico específico o problemas emocionales, familiares, problemas sociales, sino que también la escuela interfiere mucho en el desarrollo conductual. Lo habíamos visto el jueves pasado, que hasta lo que es una información correcta al padre de familia, la solicitud de documentos de forma oportuna, así como también cómo está estructurado el espacio educativo, esto influye muchísimo
en los aspectos en cuanto a lo que es aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, no solamente hablamos de un proceso de adquisición de conceptos, sino que el aprendizaje para la vida, situaciones reales que se enfrentan nuestros estudiantes a diario y que por lo tanto hay una exigencia social, una exigencia comunicativa, una exigencia académica, una exigencia sensorial, entre otros, y que por lo tanto algunos producto que su sistema nervioso, el proceso de neurodesarrollo sigue una línea evolutiva y niños, tanto de inicial, primaria y jóvenes de secundaria, aún no tienen este proceso de regulación emocional. Lo conocemos por maduración en neurodesarrollo, ¿no? Hasta la etapa adulta es donde se consigue desarrollar esta regulación tan esperada, ¿no? Donde la corteza prefrontal y en general, ¿no? La corteza cerebral comienza a madurar y esto hace que los procesos de las funciones ejecutivas como planificación, organización, control inhibitorio, pensamiento, lenguaje, atención, memoria, etcétera, todas las habilidades mentales cognitivas complejas se puedan desarrollar y madurar oportunamente. Pero ¿qué sucede cuando quizás nosotros observamos en nuestros espacios educativos, en la institución, en la comunidad, en nuestra aula, que hay muchas conductas disruptivas, muchas conductas desadaptativas? Hay que tener en cuenta que hoy por hoy precisa la neurociencia y la neuropsicología con sus aportes que las emociones influyen muchísimo al momento de actuar y proceder de una persona. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te rige para alcanzar tus metas? Y si bien es cierto, nuestros estudiantes, ¿qué está sucediendo en las aulas? La realidad es que vienen estudiantes desmotivados, desorganizados, vienen estudiantes que quizás pasan por diferentes situaciones económicas y familiares y que esto cómo impacta en su neurodesarrollo y por lo tanto sus habilidades sociales, su capacidad de relacionarse con sus pares, con sus compañeros de su edad y con los adultos también es de forma quizás incorrecta. Y nosotros los observamos a través de conductas disruptivas, estas conductas que rompen con la armonía del proceso quizás del desarrollo de una clase, del desarrollo de un trabajo en equipo, entre otros. Pero ¿qué hacer con estos niños? ¿Acaso ellos son los problemas? No, no es cierto. Siempre las barreras educativas en forma general siempre se van a observar desde la mirada del entorno. El entorno debe prever, anticiparse, otorgar a la persona herramientas, apoyos educativos para que justamente su calidad de vida dentro de ese espacio educativo sea fructífera. Este niño no solamente goce de un acceso, de una participación, sino que también tenga logros de aprendizaje. Entonces, eso es lo importante. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el programa de intervención, sobre casuística, vamos a ver, porque es nuestra realidad. En nuestras aulas tenemos atención a la diversidad y dentro de esa diversidad tenemos a estudiantes con altas capacidades, con dificultades emocionales, familiares, así como podemos tener estudiantes con discapacidad, con trastornos del neurodesarrollo, entre otros. Entonces, en atención a esa diversidad, tenemos que tener estas estrategias de intervención, pero no podríamos intervenir oportunamente si nosotros no conocemos los fundamentos, los aspectos de recojo de información y cómo sobre todo recoge esa información de forma objetiva que contribuya a realizar un programa de intervención desde mirada pedagógica, psicológica, terapéutica, este programa de intervención donde participe todo el entorno, porque no solamente debe señalarse y cubrirse las necesidades en el espacio educativo. Este estudiante que está manifestando problemas en su adaptación escolar tiene que trabajar muchísimo con los diferentes entornos, incluyendo el fundamental, el hogar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del programa de intervención sobre casuística. Vamos a ver diferentes lecturas. Sabemos que es una hora, sin embargo, podemos hacerlo. Vamos a ver este pequeño video en el cual nos habla de nuestras emociones y cómo influye este proceso para la regulación emocional y cómo nosotros quizás queremos que nuestro cerebro regule las emociones ante tantas experiencias sensoriales, sociales, académicas, entre otros, cuando quizás por proceso de neurodesarrollo aún no tenemos estas
áreas especializadas maduras que justamente tengan que ver con la regulación y mucho más cuando el entorno no es favorecedor, ¿no? Entonces vamos a observar. Hola, soy Brainy. Hoy vamos a hablar de un concepto clave para entender y modular nuestras emociones. Imagina poder tener un completo control de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder contentarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. Es importante identificar, controlar y dominar tus emociones, ya que son necesarias para guiarte y no para dañarte. El cerebro humano está compuesto de un hemisferio derecho que es más emocional y uno izquierdo que es más racional. Las estadísticas demuestran que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante que el coeficiente intelectual, IQ, pero ambas tienen que tener una buena comunicación. Para poder desarrollar tu inteligencia emocional, debes ser consciente de tus propias emociones e identificarlas cuando aparezcan, y regular tus propias emociones para saber cómo responder cuando se presenten. Es fundamental fomentar una buena inteligencia emocional para tomar mejores decisiones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional equivale a mejores habilidades sociales. Es por eso que el desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de emociones, lo que te permitirá establecer relaciones más sólidas. Muy bien. Este proceso de regulación, de reconocer, de interpretar y responder ante diferentes estímulos bajo nuestras emociones es fundamental para el desarrollo, no solamente el desarrollo cognitivo, sino para el desarrollo de la regulación del comportamiento. Pero es natural que un niño experimente por esas emociones y más bien a veces los padres de familia hacen que el niño pues no reconozca ni procese esa información, no otorgándole pasar y experimentar esas emociones que son tan sanas, importantes para lo que es el neurodesarrollo. A ver, vamos a dejar de compartir porque luego no pueden seguir avanzando lo que es las diapositivas. Muy bien, nosotros ahora, permítame acá por favor, vamos a compartir. La semana pasada hicimos un trabajo. Los que ingresaron a plataforma tenían una pregunta clave. ¿Cómo expresan nuestros estudiantes sus conductas, no? Entonces comenzaron a registrar las conductas observables de sus estudiantes, las conductas disruptivas o las conductas problemas, ¿no? Entonces, en base a esas conductas, nosotros vamos a recoger estos saberes previos. Esto es un insumo importante que lo hicimos la semana pasada y que hoy quiero que ustedes vean. Hay que saber identificar y reconocer cuáles son estas conductas esperadas, producto que por neurodesarrollo la persona cuando es menor, cuando es un infante, cuando es un adolescente, aún no tiene las condiciones neurológicas madurativas para desarrollar este control de emociones al 100%. Ni siquiera nosotros que somos los adultos muchas veces no tenemos este proceso de regulación emocional y estallamos y nos enojamos y muchas veces esto es algo muy intenso y que perdura en el tiempo y que es un común denominador. Entonces, ¿qué vamos a esperar de los niños? ¿No es cierto? Que justamente ven a sus padres que no se regulan en estos espacios en la casa por situaciones diferentes ante diversas dificultades y problemas de la vida. Entonces, ¿de dónde van a aprender? La neurociencia es clara y menciona que el ser humano no solamente es el resultado de una base genética, neurológica, sino que el ambiente va a favorecer para su regulación de su conducta. Entonces hay que identificar, a ver, ¿qué conductas son las esperadas en nuestra aula? Por ejemplo, no cumple con sus actividades, es una conducta esperada por los niños. Y esto que no cumple con sus actividades podría ser porque el niño no está motivado,
o quizás no ha dormido bien, o no le gusta quizás enfrentarse a estos retos cognitivos o situaciones de retos, ¿no? Así como también no está acostumbrado a trabajar bajo tiempos. O como también hay que reconocer que hay muchos profesionales en el sector educativo que enseñan bajo una manera, una forma tradicional, lo que hoy por hoy la neuroeducación ya descarta, ¿no? Cuanto más estímulo tú presentes en una experiencia de aprendizaje, más rica va a ser la información. El sistema nervioso va a recoger esa información, se va a motivar porque está respetando las diferentes preferencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, que no cumpla con sus actividades puede ser esperado. Así como también que hay un enfado, que los niños se enojan, es normal porque son niños, están experimentando dentro de este proceso de neurodesarrollo esas emociones. Es lo esperado, ya que el niño pase por situaciones de alegría, tristeza, de enfado, se enoja, entendiendo que están muchas horas en un espacio de aprendizaje, que quizás ese espacio de aprendizaje son más de 10, más de 15, más de 20 estudiantes y cada uno viene con su realidad. Entonces, es natural que las personas en general pasen por estas experiencias, ¿no? De las emociones. También distracción puede ser natural puede depender mucho la distracción, hasta la temperatura, el calor, el material de interés del estudiante, quizás que no haya dormido bien, quizás que el estudiante también tiene condiciones propias como algún trastorno de déficit de atención o dificultades en el desarrollo y su atención sostenida, entre otros. Puede esas conductas observarse de distracción, como también de inquietud. Puede ser que un niño pues todavía no tenga desarrollado muy bien, sobre todo en inicial, su sistema propioceptivo, su sistema vestibular, la parte sensorial, y requiere de información, y por lo tanto, al requerir información, sigue siendo un explorador, ¿no? Que se mueve, que se para, que quiere tocar, que quiere ayudarte, que puede ser un estudiante que muchas veces te pide permiso para ir al servicio higiénico, entre otros. Entonces, vamos a observar que esta inquietud motora puede ser dentro de un proceso normal. Recuerden que los niños, su aprendizaje siempre debe ser a través del juego y movimiento, ¿no? Cuando nosotros jugamos y nos movemos, el cerebro se oxigena y al oxigenarse hay mayor capacidad sináptica. Eso es provechoso, pero también hay que diferenciar cuando estamos hablando de una inquietud y cuando ya es una excesiva inquietud motora. Hay que hacer estas diferencias. También vamos a ver estos estudiantes que interrumpen la clase por diferentes motivos, sobre todo es cuando su nivel atencional y de motivación ya está por lo bajo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Hacer una pausa activa, realizar algunas actividades y estrategias que permiten otra vez a los estudiantes enfocarse en su trabajo. Entonces, estas conductas son las esperadas, pero no son esperadas y que no sean tan frecuentes en el aula. Lo que no debemos esperar es que niños que se tiran al suelo y ese de tirarse al suelo no observan el entorno y quizás también ponen hasta en peligro a sus otros compañeros, ¿no? O lo hacen en diferentes situaciones. Es porque a papá, mamá, cuando van al supermercado, cuando van a la tienda, cuando van al parque, cuando van al colegio, tienen estas conductas y estas conductas ya son repetitivas y es un común denominador del niño tirarse al suelo quizás para conseguir algo. Y por lo tanto, tiene la atención del adulto y el adulto ofrece. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Siempre me voy a tirar al suelo, siempre voy a hacer la rabieta, siempre voy a llorar, siempre voy a gritar para que me dé mi mamá, para que me dé mi papá. Pero ¿qué pasa? Tú eres maestra, tú no le puedes brindar todos los estímulos o todas las necesidades que quiere porque estás en un espacio educativo. Entonces, también lo va a hacer el niño para conseguir tu atención. Entonces, cada vez que se frustre ante una negación, ante un no, el niño va a expresar sus conductas con tirarse al suelo, llantos incontrolados y estos llantos que pueden durar 15, 20, media hora, 45 minutos, una hora y nadie lo controla el niño. Entonces, esta conducta ya muy intensa, muy recurrente. ¿Y qué sucede cuando comienza el llanto, los gritos? El cerebro se bloquea, libera hormonas o neurotransmisores, en este caso el cortisol,
que hace que el cerebro se estrese. El estrés es bueno porque te ayuda a alcanzar las metas, pero cuando ya esto se desborda, ya el cerebro se bloquea. Entonces, al bloquearse, juntamente recibe quizás también poca oxigenación y por lo tanto, ¿qué hace el cerebro? Que se frustre muchísimo más y exprese y estalle en conductas o hasta en crisis, ¿no? También no debe ser esperado en un espacio educativo que un niño insulte a sus compañeros, que utilice un lenguaje, palabras soeces, ¿no? Que hable lisuras, ¿no? Y que utilice adjetivos o términos no propios de su edad. Entonces, esto no se debe tomar porque, ay, es un niño, es pequeño. No, hay que observarlo bien, así como estas pataletas que ustedes todo lo han descrito la semana pasada, ¿no? Así como también que lanzan materiales y no solamente materiales, sino pueden lanzar las sillas sin medir el peligro de los demás, sin medir el peligro o que van a dañar a sus compañeros o a la maestra o que van a romper las cosas, porque usualmente siempre tienen esta conducta en casa. Y cuando no es trabajada estas conductas con un acompañamiento psicológico y con una terapia de modificación conductual, la terapia cognitiva conductual, el entrenamiento a padres, pues estas conductas se intensifican y por lo tanto todo el año vas a observar así como también estas rabietas que gritan, que lloran y entre otras conductas como gritar, hablar con una voz alta en el cual el niño quiere ser el que gestiona las pautas para que él pueda jugar, para sus tiempos, etcétera, y no respeta los límites y ni siquiera los acuerdos de las normas de convivencia en el aula. Entonces, tenemos estas conductas y las conductas en rojo son las esperadas en un niño. Las conductas en azul, estos sí son signos de alerta. Son signos de alerta porque también pueden estar entre esas conductas algún diagnóstico encubierto y que quizás la madre, el padre de familia o en la escuela no nos estamos percatando. Entonces hay que observar cada uno de ellos. La realidad es que en nuestras aulas vamos a tener niños con dificultades de conducta, propio que no hay un buen estilo de crianza, no hay una buena comunicación entre padres, hay ausencia de padres, hay dificultades emocionales, puede ser separaciones, divorcios, pérdidas por luto, qué sé yo, hay dificultades de conducta, pero es muy diferente estos trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de conducta, entre otros. Entonces hay que diferenciar, hay que aprender a observar para poder también derivar a las familias de forma oportuna y que tú tengas esta información y tú puedas asesorar a la familia y no esperar solamente a la derivación y que el psicólogo sea el profesional que aconseje y que oriente al familiar. No, el estudiante es tu estudiante, está dentro de tu espacio, está dentro de tu aula y por lo tanto tú como maestra o como todo profesional que trabaja con niños y adolescentes debe conocer sobre ya los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, acá hay una pregunta. Esta pregunta nos invita también a reflexionar. ¿Qué puede ocasionar la presencia de los problemas de conducta en el aula? ¿Qué puede ocasionar? No solamente con el niño, ¿no? Que se observe dificultades en su interacción social, no solamente que se observe este niño que quizás va teniendo diferentes dificultades de conducta hasta que los padres toman la decisión de no continuar con la escuela o no continuar con la escolaridad del niño. Eso pasa, ¿no? Y se interrumpe la trayectoria educativa del estudiante. Como también los otros niños pueden imitar conductas o trasladar esta información de lo que sucede de forma recurrente de estas conductas disruptivas, desadaptativas a sus padres y los padres también tener algunas acotaciones sobre cómo debería ser la dinámica de la escuela, la dinámica del aula, entre otros. Entonces, ¿qué puede ocasionar? Muchas dificultades.
Muchas dificultades no solamente en el proceso de desarrollo cognitivo y de interacción del estudiante, sino que también dentro de todo el contexto y, por supuesto, con los compañeros, con las familias. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta desde el inicio del año escolar. ¿Justamente para qué? Para que no se observe estas dificultades. Ahora, voy a compartir otra vez porque cada vez que evidencio así de esta forma, se, se traba mis diapositivas, no sé por qué. Ya está, ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tomar en cuenta, no? Lo primero es que debemos tener en cuenta es, uno, hacer un registro de esa conducta. No solamente del niño, sino de todos los niños que tú ya ves que esa conducta interfiere en su proceso dinámico de desarrollo, en el área social, en el área de interacción, en el juego, en sus habilidades académicas, etcétera. Hacer un registro a la semana, con qué frecuencia lo hace, con qué maestros lo hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura estas conductas y cómo son? Describirlas, hacer un registro de la conducta. Segundo, comunicar a los directivos y al equipo psicológico de la escuela. Desde un inicio deben estar enterados. No creas que tú lo vas a solucionar. Hoy por hoy debemos trabajar con todos los agentes educativos y por lo tanto, para trabajar e intervenir oportunamente y queremos nosotros extinguir una conducta o incrementarla si esta conducta es favorable, por lo tanto, se debe tener comunicación. Al momento que tú comunicas a los directivas esta problemática, este registro de conductas y con una frecuencia y con una intensidad a diario o dejando un día o semanal o quincenal, pues van a observar tanto directivos como el equipo psicológico, y otros docentes que quizás no solo tú pasas eso, sino que las otras aulas también. ¿Qué se debe hacer? Establecer una reunión colegiada, una reunión profesional con un grupo de profesionales que expongan cuáles son sus inquietudes dentro del desarrollo de sus conductas, de las conductas de los niños. Pueden quizás invitar a un ponente, a un profesional en la materia para que pueda dar mayores luces, mayor información sobre cómo abordar oportunamente. Pero siempre establecer reunión colegiada, ver los casos a similitud, qué estamos haciendo desde el punto pedagógico, cómo nosotros podemos intervenir, pero de forma en conjunto. No solamente que la tutora tenga conocimiento de las estrategias, sino que también todos los profesores que ingresan en el aula deberían tener este conocimiento de lo que es este registro de conducta. Así como también esto te va a permitir tomar acciones de intervención. ¿Cómo podemos trabajar en mejorar la conducta de nuestros niños desde la mirada pedagógica? Porque desde la mirada psicológica, médica, se encargan los profesionales en el campo. Yo soy profesional en el área educativa y por lo tanto yo tengo que velar porque el espacio donde se da el aprendizaje sea un espacio armonioso y cuando no hay eso, pues hay que trabajar. Por último, citar y comprometer a los padres para trabajar con ellos bajo estrategias. Muchas veces, estos dos últimos, el punto 5 y el punto 6, lo hacemos en una primera instancia. ¿Ven las conductas disruptivas? Citen a sus padres, llámenlo, vamos a conversar y vamos a comprometerlos a que lo lleven a terapia. Pero ¿qué sucede antes? La escuela se ha empoderado realmente en cuanto al análisis funcional de la conducta. Hay reuniones de colegiadas en atención a esas dificultades de conducta esperadas en niños por proceso de neurodesarrollo. Los maestros, el equipo psicológico reúne estrategias apropiadas si en caso hay un estudiante con autismo, con TDAH, y que quizás esas conductas que se aprecian de que no quiere hacer la actividad, de que no interactúa, entre otros, son conductas propias quizás sí de un diagnóstico, pero ¿cómo yo puedo desarrollar e intervenir también? Entonces, es importante tener todos estos puntos en cuenta y no solamente el punto 5 y el punto 6, porque el 5 y el 6 van a responder a que tú ya tienes fundamentos y tienes conocimiento de qué hacer y qué no hacer. Y por lo tanto, en esa cita con los padres,
que es de forma esporádica y de comunicación constante, tú vas a poder guiar y orientar a las familias y en esa orientación todos se van a beneficiar, mucho más, por supuesto, el estudiante. Entonces, vamos a observar qué nos dice el DSM-5. El DSM-5 es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Así como hay un DSM-5, hay un CIE 11, CIE 10 también que aún se sigue aplicando. El DSM-5 es producto de una serie de estudios de diferentes profesionales en el campo. Estos profesionales, según la investigación, la neurociencia, cómo va avanzando, hacen nuevas investigaciones y por lo tanto se suma los aportes del cambio clínico de las características de los criterios de diagnóstico de, por ejemplo, del autismo, de TDAH y de otros trastornos que nosotros podemos observar que se manifiestan en conductas que quizás el niño no puede interactuar, no pueda trabajar de una forma eficaz y no pueda desarrollar otras habilidades. Entonces voy a compartir, por favor, por aquí está lo que es mi DSM-5. Les comento, ¿no? Yo actualmente dicto diplomados de trastorno del espectro autista, aquí juntamente con SPED, con ACEDU, con Holding, y nosotros en el diplomado de trastorno del espectro autismo siempre observamos esos criterios de diagnósticos, ¿ya? Ahora, este DSM-5 no es exclusivo solamente para el área de salud, sino que también tú como docente o como padre, como madre, debes estar informado de cuáles son los criterios de diagnóstico para que solo así tú sepas y no te guíes de los mitos que hay del autismo, del TDAH, de los diagnósticos, sino que tú, con evidencia sólida, tú puedas precisar y decir cuando hay alertas en el desarrollo, cuando se está observando estas conductas que responden a criterios de diagnóstico. Entonces hay que observar. Este manual de diagnóstico aquí encontramos, por ejemplo, todos los trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, lo que antes llamábamos el retraso, el retardo mental, término que ya no se usa, el TDAH, encontramos el trastorno del espectro autista con su mirada bidimensional también, ¿no? Ya no tridimensional. Entonces, ahora nos vamos a ir a lo que ustedes quiero que observen, porque acá hay varios trastornos, pero por materia de estudio nos compete observar sobre lo que es el trastorno del espectro autista, porque es una realidad y un incremento de este diagnóstico en niños y que se manifiesta en conductas específicas que tú lo debes conocer y no creer en los mitos que muchas veces hay en el Internet, ¿ya? En el Internet, en las redes sociales, entre otros. El trastorno del espectro autista tiene dos criterios de diagnóstico diferencial. Primero, que hay un déficit persistente en la comunicación y en la interacción, ¿ya? Este niño con autismo va a tener déficit en su comunicación y en su interacción, así como también va a tener sus conductas, intereses o actividades bien restrictivas, repetitivas, fijas, invariables, ¿ya? Entonces, dentro del primer criterio de diagnóstico diferencial, que es déficit persistente en la comunicación social y la interacción, ¿cómo se manifiesta este primer criterio de diagnóstico para el autismo? Primero, va a haber dificultad en la reciprocidad socioemocional, ¿ya? Tú vas a observar que hay un acercamiento social inadecuado, eh, la persona no sostiene un diálogo, una conversación, es muy cortante o quizás sobre todo en educación básica regular, que se encuentran los niños con TEA grado 1, grado 2, grado 3, se van a centro de educación básica especial, ¿no? Según normativa. Entonces, vamos a encontrar estos estudiantes de educación básica regular que sí van a tener muchas dificultades en esta reciprocidad socioemocional, así como también dificultades, no solamente en la observación, sino en la interpretación de estas conductas no verbales. Ustedes saben que cuando nosotros expresamos, tanto lo que es el rostro, las manos, los movimientos expresan, comunican,
pero las personas con autismo tienen debilidades en dar lectura a esas respuestas no verbales, ¿ya? Entonces se va a observar aquí que tienen esta dificultad, así como también se va a observar que tienen dificultades en la comprensión de las relaciones sociales, ¿no? Estas conductas para adaptarse, tienen dificultades justamente para adaptarse a varios contextos, ¿no? El segundo criterio de diagnóstico diferencial nos habla de los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivas, con movimientos, estas estereotipias que nosotros observamos en los chicos con autismo, insistencia de mantener las cosas invariables, ¿no? Esta inflexibilidad cognitiva y que da respuesta a que ellos sean muy rutinarios y muy inflexibles, ¿no? Intereses muy restrictivos o fijos, ¿no? Por ejemplo, si le gustan los dinosaurios, solo quiere jugar con dinosaurios, quiere jugar a su forma, tiene una rutina, un hábito. Tienen dificultades sensoriales como la hiperreactividad o la hiporreactividad sensorial, ¿no? Desde que quizás no le gusta tener las manos sucias o que es muy selectivo al proceso de la alimentación o que también ante los ruidos, ante los sonidos, evitan, ¿no? Entonces, uno observa esas conductas y cuando la maestra da la instrucción, da la indicación y el niño no le ejecuta, aparentemente se puede decir, este niño no me está haciendo caso, no está obedeciendo. ¿Por qué no quiere salir a jugar con sus compañeros? ¿Por qué no interactúa como los demás? ¿Por qué tiene estos intereses y estas formas únicas de jugar, de apilar, de ordenar, de clasificar? ¿Por qué tienen esas estereotipias que son los movimientos de las manos, estos aleteos, esto caminar en puntillas alrededor, así como también porque tienen un lenguaje que puede ser muy, puede ser propio, muy, perfeccionado, ¿no? Cuando le gustan los dinosaurios, se saben los nombres científicos, entre otros, como también muchas dificultades en su proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque el autismo sabemos que hoy por hoy hay grado 1, grado 2 y grado 3 del autismo. Y las características, según esos criterios de diagnóstico, pues se van a observar mucho más deterioradas porque en algunos casos, como en el grado 3, tienen comorbilidad con otros diagnósticos del neurodesarrollo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver son conductas totalmente disruptivas, ¿ya? Totalmente disruptivas. Ahora, recuerden que cuando hablamos de autismo, no estamos especificando el término que no lo hacen. Por ejemplo, el niño con autismo no te mira a los ojos, el niño con autismo no necesita afecto, el niño con autismo no interactúa. Este no es válido, porque la persona con autismo, al igual que otra persona, sí requiere contacto, sí requiere afecto. Sí requiere y tiene el deseo de comunicarse, solamente que no tiene los recursos cognitivos, sociales, lingüísticos para hacerlo. Entonces, si ustedes tienen en aula un estudiante con autismo, hay que pensar del porqué de esas conductas que dan respuesta a lo que es el DSM-5. Así como tenemos niños con autismo, también tenemos en nuestras aulas niños con TDAH. Y que muchas veces esos chicos con TDAH no lo podemos nosotros derivar porque decimos, es pequeño, es muy inquieto. Pero ¿qué sucede con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Es un diagnóstico. Así como el autismo, el TDAH requiere el diagnóstico del neuropediatra, que va a dar la mirada integral del desarrollo. Va a solicitar informes neuropsicológicos, sí, quizás alguna entrevista con la maestra a través de un documento. El TDAH tiene también dos características de diagnóstico diferencial. El primero es el patrón persistente en la desatención. Son niños que presentan mucha dificultad atencional. Y el segundo patrón es que tienen conductas hiperactivas y conductas impulsivas, ¿ya? Dentro de desatención,
Vamos a ver a estos niños que a menudo no presta atención suficiente a los detalles, tiene dificultades para mantener la atención ante actividades, parece no escucharte, ¿no? Porque anda distraído. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza las tareas escolares. A menudo tiene dificultades para organizarse dentro de su espacio. Estos niños se le caen sus útiles, escriben incorrectamente, ensucian muchas veces las cosas, ¿no? Tienen dificultades para organizarse. También a menudo evita o le disgusta y es renuente, dice, en cuanto a dedicarse a tareas que requieren esfuerzo mental. Por ejemplo, tú le presentas una ficha y que esa ficha tiene 10 ejercicios, te dicen, no, ya no es mucho, no, se desmotiva rápido. ¿Por qué se desmotiva? ¿Porque es un niño malcriado? No. Muchas veces cuando he ido a visitas a colegios, indican, ese niño es malcriado, pero no es que sea malcriado, tiene un trastorno del neurodesarrollo. Y como trastorno del neurodesarrollo, hoy por hoy la neurociencia da mayor peso a la parte neurobiológica, a la parte neurológica, hereditaria, genética. Entonces, este niño en su cerebro no libera estos neurotransmisores que hacen que sus funciones ejecutivas como planificación, organización, control inhibitorio, entre otros, se regulen como los demás niños. Esos niños requieren movimiento de forma constante y al requerir movimiento de forma constante se distraen muy fácil, pierden sus cosas, entre otros. El segundo criterio de diagnóstico pertenece a lo que es hiperactividad e impulsividad. Es por eso que la clase pasada les dije, hay que tener cuidado en decir, este niño es hiperactivo, porque la hiperactividad es un diagnóstico clínico. Tú más bien deberías utilizar estos términos. A menudo se mueve en exceso o mueve en exceso manos y pies. A menudo abandona el asiento, se para constantemente. A menudo corre o salta excesivamente, hasta parece no cansarse, ¿no? A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente en una actividad de ocio. A menudo está en marcha, suele actuar como si tuviera un motor, ¿no? Pues esa es la parte de la dificultad del control inhibitorio. El control inhibitorio es lo que te hace a ti permanecer en una actividad por un tiempo, escuchando la indicación, entre otros. Pero los chicos con TDAH no lo van a hacer. Recuerden que el segundo criterio de diagnóstico es hiperactividad e impulsividad. Y por la impulsividad son estos chicos que antes que tú termines la pregunta ya te están respondiendo. La impulsividad hace que tengan estas reacciones muchas veces con conductas desafiantes, con estas conductas de negación. Esta impulsividad hace que quizás el niño pues tire las cosas, escupa a los compañeros, rompa las cosas, rompa la ficha de trabajo, ¿no? Porque justamente tiene esta impulsividad. En muchos casos, dependiendo de la edad, si esto ya transgrede y afecta mucho otros espacios y entornos educativos, familiares, etcétera, el niño va a requerir un tratamiento farmacológico. ¿Justamente para qué? No para sedarlo, sino para que el cerebro genere estos neurotransmisores que naturalmente los segregamos al momento de dormir, alimentarnos bien, cuando estamos felices, entre otros, cuando hacemos ejercicio, etcétera. Entonces, a los chicos con TDAH justamente tienen esas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que ellos ingresen a un proceso de evaluación, no solamente psicológica, un proceso neuropediátrico, para que sea el neuropediatra quien determina y dé el diagnóstico. Psicólogos, especialistas en trastornos del neurodesarrollo, docentes, tecnólogos médicos, terapeutas de aprendizaje, terapeutas de lenguaje, vamos a dar alguna presunción y alguna guía de indicadores en lo que es el diagnóstico, pero no vamos a decir, tu niño tiene TDAH, tu niño tiene autismo, tu niño tiene un trastorno de conducta. No, no lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque estos son criterios médicos, clínicos, que si nosotros no tenemos un documento de por medio, por lo tanto, no lo debemos mencionar. Y es más, si en caso lo tuviéramos, hay que tener en cuenta que no tenemos que por qué divulgar esta información.
Debemos llamarlo al niño por su nombre, Pedro, Juan, Susan, más no decir el niño con autismo, el niño con TDAH, no. Es una condición del neurodesarrollo. ¿Que se va a mantener durante el transcurso de su vida? Sí, se va a mantener porque es un trastorno del neurodesarrollo. Y los trastornos del neurodesarrollo se generan durante el proceso de gestación y esto va a llevar hasta el último día de su vida. Ahora, con una buena terapia, un buen acompañamiento, un buen proceso de todos los agentes involucrados, estas conductas, obviamente, la intensidad van a disminuir, pero en cada etapa de vida requieren mayor acompañamiento, ¿ya? También vamos a ver los trastornos de conducta. El trastorno de conducta es un trastorno de comportamiento, algunas veces diagnosticado en la infancia, que se caracteriza por comportamientos antisociales, que violan los derechos de otros y los estándares y las reglas apropiados para la edad. Los comportamientos antisociales pueden incluir la irresponsabilidad, comportamientos ya que se van en la etapa de la adolescencia, que es ausentismo escolar, escaparse, ¿no? No respetar las cosas de los demás, robar, agresión física, ¿no? Entonces, es importante reconocerlo. Cuando en mi aula, dentro de un proceso natural, un niño pasa por frustración, sí, por diferentes emociones, se enoja, se alegra, manifiesta. Cuando es una dificultad de conducta, cuando ya hablamos trastorno del neurodesarrollo, entre ellos el trastorno de conducta, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta cuáles son los síntomas del trastorno de conducta? Dice, la mayoría de síntomas vistos en niños con trastorno de conducta ocurren también a veces en niños sin este trastorno, correcto. Sin embargo, en niños con trastorno de conducta, estos síntomas ocurren con más frecuencia, interfieren en el aprendizaje, ajuste escolar, dice, y algunas veces en sus relaciones sociales. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un niño ya se está observando estos trastornos de conducta? Uno, porque tiene una conducta agresiva, comportamiento que intimida, acoso, peleas, crueldad con otras personas o con los animales, uso de armas, forzar a alguien a tener una actividad sexual, entre otros, ¿no? Desde adolescentes, entre otros. Entonces, conductas agresivas. Una conducta destructiva, dice, cuando observamos que estas personas están en grupos de vandalismo, ¿no? Y que hacen que quizás esta conducta, pues justamente esta conducta destructiva hace que interfiera mucho en sus procesos, en sus espacios donde se desarrolla. Falsedad, dice, como mentir, robar, hurto en tiendas, delincuencia. Violación de reglas, dice, ausentismo escolar, ¿no? Asiste o se escapa o no llega, ¿no? Burlas, maldades, entre otros. Entonces, si nosotros observamos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, ¿qué debemos hacer? Pues derivar, trabajar. Por eso nosotros ya hemos hecho una reunión colegiada, hemos planteado los casos, trabajamos en base a lo que es un proceso de conocimiento de forma general en el aula, en los espacios educativos. Entonces, hay que intervenir. Hay que intervenir porque algo quizás se está saliendo de control y quizás yo no lo estoy dando, yo no estoy ofreciendo la información oportuna. Y creo que todos mis niños tienen problemas conductuales cuando hay prioridades de atención, realmente. Entonces, desde la mirada ya sea pedagógica, terapéutica, tú vas a hacer un programa de intervención, en este caso de conducta. Este programa de intervención va a tener datos generales, conclusiones de la evaluación a través de instrumentos. Ahorita yo te voy a explicar qué instrumentos, porque no solamente es la observación y que esto quede en tu interpretación, que es algo subjetivo. Cuando queremos desarrollar y mejorar conductas, tenemos que trabajar bajo conductas claras, concretas y con criterio objetivo. ¿Cómo tú recoges esta información? Entonces, esta intervención va a tener
un trabajo en conjunto de, obviamente con el niño, en el espacio pedagógico terapéutico, con los padres y con los docentes o con otras personas como los cuidadores, los abuelos que quizás se quedan. Entonces vamos a tener claros de objetivos y cómo vamos a utilizar esta técnica, con qué frecuencia para tener éxito, pero con constancia y perseverancia, ¿no? Acá yo les voy a explicar la sesión de mañana, cómo sería ya estas actividades propias, porque mañana vamos a hablar sobre estrategias, estrategias. ¿Cómo recojo información? De manera objetiva. Hago uso de los cuestionarios, de las escalas, de los inventarios, que pueden usarlo no solamente los psicólogos, sino también los pedagogos, los docentes. Por ejemplo, este cuestionario de conducta en la escuela, ¿no? Pertenece a este cuestionario para obtener la información sobre la descripción de la conducta del famoso test de Connors, ¿no? Entonces, acá hay un cuestionario, son 28 indicaciones donde tú vas a responder nada, poco, bastante, mucho, ¿ya? Muchas veces en el consultorio, por ejemplo, cuando se evalúan los indicadores del TDAH, se manda a la escuela este tipo de cuestionario para que la maestra los lea y los pueda ella marcar donde corresponda. Por ejemplo, ¿tiene excesiva inquietud motora? Nada, poco, bastante, mucho. Ah, sí, mucha excesiva inquietud motora, marca. Emite sonidos molestos, situaciones inapropiadas, exige inmediata satisfacción a sus demandas, se comporta con arrogancia, es irrespetuoso, tiene explosiones impredecibles de mal genio, ¿no? Entre otros, pones nada, poco, bastante o mucho. Así como hay para este cuestionario de conducta, que esto te va a quedar como algo objetivo, que tú estás utilizando un instrumento, en este caso un cuestionario, para determinar las conductas. Con toda esta base, tú derivas. También puedes usar los inventarios de desarrollo como Batel, que se utiliza de los 0 meses hasta los 8 años y que vas a observar cómo va el niño en su desarrollo personal y social. Por ejemplo, muestra conocimiento de sus manos, muestra deseos, participa en juegos, responde a su nombre, inicia el contacto social con sus compañeros, sigue normas de la vida cotidiana, juega solo o con sus compañeros. También acá hay, responde al contacto social con los adultos conocidos, describe sus sentimientos, distingue las conductas aceptables de las no aceptables. Entonces pide ayuda cuando lo necesita, reconoce la responsabilidad de sus errores. Entonces es importante que nosotros vayamos verificando y observando esos cuestionarios, esos inventarios, así como también a la familia, darle que este cuestionario para que también ellos llenen en casa. Por ejemplo, se escarba o jala las uñas, dedo, cabello, ropa, es insolente con los adultos, tiene problemas para hacer o conversar o conservar amigos, es impulsivo, quiere controlar las cosas, chupa o mastica dedo, ropa, cobija, llora con facilidad, con frecuencia, busca problemas, es soñador, tiene dificultades para aprender, es muy inquieto. Entonces, toda esta información te lo da la familia. Entonces, es otro insumo. Así como también es importante evaluar el perfil sensorial. Hoy por hoy, a ver, permítame acá, ¿qué sucedió? Ya, como les decía, yo no puedo proyectar, pero como les decía, es importante saber el perfil sensorial. Este perfil sensorial te va a permitir que tú sepas cómo va el niño en su procesamiento sensorial. Esto no solamente este documento, que es el perfil sensorial, que se evalúa desde pequeños hasta los 2 años o de 3 hasta los 14 años, este, va a responder a que tú te entrevistes con la familia y qué estímulos sensoriales de la vía auditiva, social, táctil, entre otros estímulos, el niño canaliza esta información. Entonces tú vas a tener este espacio justamente, ahora sí puedo compartir. Tú vas a tener este espacio para observar su proceso de desarrollo sensorial, porque hoy por hoy el desarrollo, la dificultad de la integración sensorial influye muchísimo en la conducta del ser humano, ¿ya?
Entonces decía la semana pasada también que estas aulas que son muy decoradas, con muchos colores, ¿no? Y con muchos distractores y estímulos, no favorece a la regulación sensorial y por lo tanto no se observa conductas de atención al momento de realizar las actividades, ¿no? Entonces es importante conocer el perfil sensorial. El niño que disfruta sensorialmente de forma táctil, auditiva. Esta información te lo puede dar los padres. Si es que los padres te dicen que hay alteraciones, pues sí derivar al terapeuta ocupacional para que haga un perfil sensorial mucho más completo y pueda él enfocarse en un proceso de terapia. Ahora, esta evaluación de perfil sensorial, que es una guía, lo pueden utilizar docentes también, así como otros profesionales. A ver. Así como también, ya vamos acabando. Permítame aquí. También debemos observar la capacidad de juego. El proceso de observación, la capacidad de juego te va a dar mucha información, ¿ya? Tú también puedes observar el lenguaje, cómo vamos el niño en su desarrollo cognitivo, entre otros. El juego te va a determinar la maduración del niño. Es importantísimo que lo observes, no solamente el juego individual, sino el juego grupal. Si el niño comprende las indicaciones, las instrucciones, si tiene capacidad, un niño ya de inicial, un niño de primaria, esta capacidad de juego simbólico, de representar su realidad mediante el juego. Entonces es importantísimo que tú observes. Un profesional educativo, un docente hoy por hoy debe conocer todo esto porque la educación y el proceso de enseñanza no solamente se basa a tus conocimientos o lo que tú puedas impartir, sino que también a tu mirada integral de desarrollo. Tú tienes que conocer muy bien cuáles son estos hitos del desarrollo, cómo es un proceso de desarrollo evolutivo, regulado, típico, para que solo así tú sepas detectar cuáles son las señales de alerta. Porque si tú sabes lo correcto, vas a saber cuándo hay una alteración, cuándo hay un desfase, cuándo derivar al psicólogo, al terapeuta ocupacional, al neuropediatra y a otros profesionales encargados de este proceso. Entonces, con todo ello, tú vas a realizar tu proceso y tu plan de intervención. El día de mañana, nosotros vamos a hablar sobre las estrategias de intervención, teniendo en cuenta toda la información del día de hoy. Entonces, mañana vamos a hablar estrategia de intervención para autismo, estrategia de intervención para TDAH, estrategia de intervención para trastornos de conducta y entre otras dificultades conductuales en el aula. Pero es importante que ustedes pasen la voz a sus conocidos, a sus colegas, para que puedan también informarse sobre lo que es los problemas de conducta en la escuela, ¿no? Me preguntan acá, buenas noches, ¿cuál es la edad adecuada para descarte del TEA? Mira, hay instrumentos de vigilancia del desarrollo, como cuestionarios como el M-Child, CUCHA, que se aplican a los 16 meses de edad, por ejemplo. Cuando se ve algunos indicadores, se hace vigilancia en el desarrollo, ¿no? Con el neuropediatra. Pero ya a partir de los 3 años o 4 años ya se podría indicar realmente la presencia del diagnóstico. Pero antes se podría hacer. En otros países, como Estados Unidos, cuando hacen su control de niño, lo que nosotros llamamos acá control de niño sano, desde tempranas edades pasan absolutamente todos los niños por ese depistaje. Pero acá en nuestro país justamente falta mucha información en trastornos del neurodesarrollo. Muy bien, siendo 9:05 de la noche, los espero el día de mañana, por favor, para hablar sobre estrategias de intervención en base a la casuística encontrada. Mañana nos encontramos de 8 a 9 de la noche en horario puntual, por favor, para que puedan ustedes tener mayor conocimiento. Recuerden que yo voy a brindar estos materiales como el DSM-5 y otros archivos para que ustedes puedan tenerlo, así como el modelo y la estructura de un plan de intervención para que ustedes puedan llenarlo en Word, ¿ya? Yo lo voy a brindar. Muy bien, entonces todo eso ha sido por hoy. El día de mañana vamos a trabajar bajo casuística y bajo estrategias en relación a la mejora de los problemas conductuales bajo un proceso de intervención de forma eficaz. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho.
Excelente, Miss. Muchísimas gracias en realidad por Gracias. la ponencia. Definitivamente esos 3 días, bueno, hasta el día de mañana se está tocando temas muy interesantes. Incluso el de mañana, siento yo que va a ser también mucho más completo, programas de intervención, estrategia de intervención, las casuísticas que la Miss tiene. Y muy aparte de eso, también el material que la Miss nos está compartiendo. Es importante que nosotros podamos asistir a las sesiones y como bien dijo también nuestra licenciada, que podamos invitar a los demás compañeros, colegas que tengamos para que definitivamente estar siempre actualizados en estos temas, abordar de la mejor manera, poder tener las herramientas, las estrategias para intervenir, definitivamente es una gran ayuda para todos los pequeños. Así que bien, el día de mañana nuestra Miss nos estará compartiendo todo lo que es la información, los materiales. Recuerden, por favor, que justamente lo decía al inicio de la apertura de esta clase, todas las personas quienes transmiten su certificado, todas las personas quienes deseen ver las clases grabadas, quien quiera tener lo que es el material de la ponente que les va a servir mucho seguramente para su día a día o en todo caso para la labor que están desempeñando. Importante que puedan en ese caso, con su coordinadora directamente con la cita Tessy González, puedan comentarle acerca de lo que es el certificado. Sí, justamente le presenté de manera súper breve, voy a compartir lo que es el certificado. Si nuestra Miss de repente tiene otras cosas que hacer, no hay ningún problema, Miss. El día de mañana nos estamos encontrando en el mismo horario, de 8 a las 9 de la noche. Así que, Miss, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga una bonita noche y mañana nos estamos viendo a encontrar. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos A usted, mañana. Miss. Hasta Gracias. luego. Bien, como les estaba comentando, ya para poder finalizar con todo el proceso, directamente el día de mañana nuestra Miss está dictándonos la última clase. Recuerden si en ese caso están interesados en poder tramitar su certificado y poder ser parte de los beneficios que se tiene lo que es el certificado en sí que les estoy presentando. Y muy aparte de eso, también poder tener lo que es el material de la ponente juntamente con las clases grabadas. Recordarles justamente así es el tal cual, el modelo como está aquí, estaba en ese caso auspiciado por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y en ese caso sale el nombre de nuestra institución, ¿correcto? Tal cual tus nombres completos, el nombre del taller también tal cual, las 220 horas académicas relacionadas a todas las clases grabadas, tienes directamente la firma de los representantes para que eso tenga una validez directamente en tu certificado y directamente relacionado también a lo que es el código QR, que es sumamente importante para que tú puedas validar que te has capacitado en ese tema, ¿correcto? Ahora, me gustaría saber si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. ¿No se observa? ¿Se observa? ¿No se observa? ¿Me comentan, por favor? ¿No se logra observar? Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Bien, es tal cual el modelo como se le estoy presentando, tal cual se les va a hacer la entrega directamente. Recordarles que justamente con una vez terminado lo que es el taller directamente el día de mañana, en ese caso unas 24 horas después estará compartiendo todo lo que es la información de los materiales y las clases grabadas a todos aquellos quienes tramiten su certificado. Así que si en caso termine la clase, recuerden que tenemos 24 horas todavía para compartirles toda la información correspondiente. Me gustaría saber ya para finalizar si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta para poder ayudarlos, si no ya para el día de mañana poder encontrarnos nuevamente. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿No hay ninguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Todo claro entonces, ¿sí? Entonces, bien, el día de mañana nos estamos volviendo a encontrar para directamente terminar con la clase. Que tengan una bonita velada. ¿Todo claro entonces, sí? ¿O alguna pregunta me indica, Rosa? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, perfecto, Rosa. En todo caso, nos estamos encontrando ya, perfecto. Muchísimas gracias, Rosa, por tu confirmación. Nos estamos encontrando el día de mañana. Recuerden, por favor, el día de mañana a las 8 en punto estamos empezando y estamos terminando tal cual en ese mismo horario. Que tengan una bonita noche, que tengan un bonito martes el día de mañana y que tengan un gran inicio de semana. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. A ti, María. Gracias.